10. El cuento de Gilfanon. Las penurias de los Noldoli. Y la llegada de la humanidad. El texto en borrador desechado de El ocultamiento de Valinor sigue de la manera siguiente, poco después de concluido el cuento de Baire. Ahora bien, después de la narración de este cuento, nada más había de qué hablar esa noche, pero Lindo le rogó a Ailios que en la noche siguiente o tan pronto como fuera posible se narrasen cuentos de ceremonia, pero Ailios no lo consintió, alegando que tenía que viajar a una aldea distante. De modo que se decidió que los relatos se contarían en el 7º día antes de encender las velas del sueño, y ese era el día de Turualme I o la recolección de leños. Será un día adecuado, dijo Lindo, porque los juegos de la mañana en la nieve y la recolección de leños en los bosques y las canciones y las bebidas de la Turualme nos procurarán el ánimo adecuado para escuchar viejos cuentos junto al hogar. Como he observado antes, la forma original del cuento del sol y de la luna y el ocultamiento de Valinor pertenece al periodo que precede a la aparición de Gilfanon de Tabrobel y a la eliminación de Ailios. Inmediatamente después del texto en borrador desechado, en la misma página manuscrita, el texto en tinta del cuento de Turambar, Turín, empieza con estas palabras. Cuando Ailios se hubo hartado de hablar, la hora de encender las velas estaba cercana, y así llegó a su fin el primer día de la Turualme, pero la segunda noche Ailios ya no estaba allí, y un tal Eltas, habiéndoselo pedido Lindo, empezó un cuento. ¿Cuál habría sido el cuento de Ailios? Pues yo diría que nunca fue escrito. La respuesta está clara en un borrador rudimentario que continúa a partir de la conversación que sigue al ocultamiento de Valinor. En él se dice que el día de la Turualme había llegado por fin, y que la gente reunida de Marbanguatialieva fue a los bosques nevados a recoger leños que traerían en trineos. Nunca se dejaba que la hoguera de los cuentos se apagara o muriera en cenizas grises, pero en la víspera de la Turualme disminuía ardiendo apenas hasta la misma Turualme, entonces se llevaban a la sala de la hoguera unos grandes leños que bendecidos por Lindo con una antigua magia bramaban y llameaban en el hogar. Baire bendijo la puerta y el dintel de la sala y le dio la llave a Rumil convirtiéndolo una vez más en el custodio de la puerta, y a Corazoncito le dio el martillo del gón. Entonces dijo Lindo, como cada año. Elevad vuestras voces, oh, flautistas de la costa, y vosotros, elfos de Cor, cantad con fuertes voces, y todos vosotros, Noldoli y hadas escondidas del mundo, bailad y cantad, cantad y bailad, oh pequeños hijos de los hombres, que en la casa del recuerdo resuenen vuestras voces. Luego se cantó un canto de los días antiguos que los Eldar compusieron cuando vivían bajo el ala de Manbe y cantaban a lo largo del camino desde Cor hasta la ciudad de los dioses, véase capítulo 6. Habían transcurrido 6 meses desde que Eriol había ido a visitar a Meril y Turinki rogando que se le diera un trago de limpe, véase el encadenamiento de Melkor, y de ese deseo se había olvidado por el momento, pero esa noche le dijo a Lindo, me gustaría beber contigo. A esto replicó Lindo que Eriol no debería sobrepasar los límites que Ilúvatar había impuesto, pero que tampoco debía considerar todavía que la negativa de Meril era definitiva. Entonces se entristeció Eriol, porque en lo profundo de su corazón adivinaba que el sabor del limpe y la beatitud de los elfos le serían ajenos para siempre. El texto termina cuando Ailios se prepara para contar un cuento. Cuento como puedo aquellas cosas que he visto y conocido desde días muy antiguos, cuando el sol se elevó por primera vez y hubo congoja y mucho dolor, pues Melkor reinaba sin impedimentos, y el poder y la fuerza que salían de Angamandi llegaban casi hasta los extremos de la vasta tierra. Resulta claro que no se escribió nada más. Si se lo hubiera completado, habría conducido hasta el comienzo de Turambar mencionado antes, cuando Ailios se hubo hartado de hablar, y habría sido fundamental para la historia de las grandes tierras, pues incluiría la llegada de los Noldoli que venían de Valinor, el despertar de los hombres y la batalla de las lágrimas innumerables. El texto que se acaba de describir, que vincula el ocultamiento de Valinor con el cuento no escrito de Ailios, no fue tachado, y mi padre escribió sobre él. Debe estar después del cuento de Earendel y antes de que Eriol viaje a Tabrobel,
después de Tabrobel, Bebelimpe. Esto resulta extraño, pues no pudo haber tenido intención de que la historia de la llegada de los hombres siguiera a la de Erendel, pero puede que tuviera intención de utilizar tan solo la sustancia de este breve texto, describiendo las ceremonias de la Turualme, y sin final. Sea como fuere, inventó un nuevo marco para contar estos cuentos, aunque no lo completó, y la descripción revisada de la siguiente sesión de narración de cuentos aparece en el cuento del Sol y de la Luna, donde, después de la interrupción de Gilfanon, se convino en que transcurridas 3 noches, a partir de aquella en que Lindo y Baire contaron el Sol y la Luna y el ocultamiento de Valinor, habría una ocasión de mayor ceremonia en la que Gilfanon relataría la congoja de los Noldoli y la llegada de la humanidad. A partir de la segunda versión del cuento de Baire sobre el ocultamiento de Valinor, sigue el cuento de Gilfanon con páginas numeradas consecutivas, pero aquí Gilfanon lo cuenta la noche siguiente, no 3 días después. Por desdicha, Gilfanon es apenas mejor servido que Ailios, porque si Ailios apenas había comenzado, Gilfanon se interrumpe abruptamente al cabo de algunas pocas páginas. Lo que existe de este cuento fue escrito muy deprisa y a lápiz, y resulta perfectamente claro que termina donde termina sencillamente porque mi padre y no siguió escribiéndolo. Fue aquí donde mi padre abandonó los cuentos perdidos, o, más exactamente, donde abandonó los que esperaban todavía ser escritos, y los efectos de esta interrupción no dejaron nunca de hacerse sentir a lo largo de toda la historia de El Silmarillion. Los cuentos principales que siguen al de Gilfanon, los de Beren y Tinubiel, Turin Turambar, la caída de Gondolin y el collar de los enanos, habían sido escritos y, en los 3 primeros casos, reescritos, y el último de ellos debía conducir al gran cuento de Arendel. Pero ese ni siquiera fue empezado. Presento aquí el texto del cuento de Gilfanon hasta donde llega. Ahora bien, cuando Baire hubo terminado, dijo Gilfanon, no os quejéis si mañana tejo un largo cuento, pues las cosas que he de narrar cubren un largo periodo, y he esperado mucho para narrarlas. Y Lindo se echó a reír diciendo que podía contar todo lo que sabía y satisfacerle el corazón. Pero al día siguiente Gilfanon ocupó el asiento y empezó de esta manera. Ahora muchas de las cosas más antiguas de la tierra han quedado olvidadas porque se perdieron en la oscuridad que había antes de brillar el sol, y no hay ciencia que pueda recuperarlas. Sin embargo, esto quizá es nuevo para los oídos de muchas de los aquí reunidos, cuando los Teleri, los Noldoli y los Olosimpi partieron detrás de Orome y después encontraron Valinor. No era esa, sin embargo, la totalidad de la raza de los Eldali, y los que se quedaron atrás son los que muchos llaman los Endi, las hadas perdidas del mundo, pero vosotros, los elfos de Kor, llamáis Silcorins, los elfos que nunca vieron la luz de Kor. De estos, algunos cayeron por el camino o se perdieron en las tinieblas sin senderos de aquellos días, despistados y recién despiertos en la tierra, pero eran mayoría los que no habían abandonado Pálice, y durante mucho tiempo vivieron en los pinares de Pálice, o se sentaban en silencio contemplando las estrellas espejadas en las aguas del despertar, pálidas y quietas. Tan vastas edades transcurrieron sobre ellos, que la llegada de Nornore a Pálice se desvaneció en una leyenda distante, y se decían unos a otros que sus hermanos habían partido hacia el oeste, hacia las islas resplandecientes. Allí, decían, moran los dioses, y los llamaban el gran pueblo del oeste, y creían que vivían en el mar, en islas iluminadas por el fuego, pero muchos no habían visto siquiera las grandes olas de esas poderosas aguas. Ahora bien, a los Eldar o Endi, Ilúvatar les había dado el don de la palabra, y solo la separación de sus destinos los ha cambiado y hecho diferentes. Sin embargo, nada se ha transformado tampoco como la lengua de los elfos oscuros de Pálice 2. Ahora el cuento habla de cierto duende, y le da el nombre de Tú, el mago, pues era más hábil en artes mágicas que nadie que haya vivido nunca más allá de la tierra de Valinor, y viajando por el mundo, encontró a los elfos, 3 y los reunió y les enseñó muchas cosas profundas, y fue para ellos una especie de rey poderoso, y los cuentos que entre ellos se cuentan lo llaman el Señor del Crepúsculo,
y a todas las hadas de su reino, Isildi o gente del anochecer. Ahora bien, los lugares alrededor de Koibieneni, las aguas del despertar, son escarpados y llenos de rocas poderosas, y la corriente que alimenta esas aguas cae en ellas por una profunda hendedura. Una hebra pálida y delgada, pero la salida de ese lago oscuro estaba bajo tierra y fluía por innumerables cavernas cada vez más bajas en el seno del mundo. Allí estaba la morada de Tú, el mago, y esos sitios son de profundidad insondable, pero ahora las puertas están selladas desde hace mucho, y nadie conoce ya la entrada. Había una pálida luz azul y plateada siempre vacilante y muchos extraños espíritus iban y venían entre el número de los elfos. Ahora bien, entre todos esos elfos había un tal Nuin, y era muy sabio y le gustaba recorrer largos espacios, porque los ojos de los Isildi se habían vuelto extremadamente penetrantes y podían seguir los tenues senderos de aquellos días en penumbra. Una vez fue Nuin muy lejos hacia el este de Pálice, y pocos de los suyos lo acompañaban, y a esas regiones tú nunca los mandaba a cumplir recado alguno, y sobre ellas se contaban cuentos extraños, pero ahora la curiosidad venció a Nuin, y avanzando hasta muy lejos, llegó a un sitio extraño y maravilloso, nunca había visto nada semejante. Un muro como una montaña se levantaba ante él, y mucho tiempo buscó un modo de sobrepasarlo, hasta que se topó con un pasaje, y era muy oscuro y estrecho, entraba en el gran acantilado y descendía serpenteando a través de él. Cobró coraje entonces y siguió esta senda angosta hasta que de pronto los muros bajaron a un lado y a otro, y vio que había encontrado la entrada de un gran espacio encerrado en un anillo de montañas ininterrumpidas cuya extensión no podía determinar en la penumbra. De pronto a su alrededor se precipitaron los dulces olores de la tierra, no había fragancias más adorables en los aires de Valinor, y se quedó bebiendo los perfumes con profundo deleite, y entre la fragancia de las flores, nocturnas, llegaban los profundos olores que los pinares sueltan en los aires de la medianoche. De pronto, a lo lejos abajo en los bosques oscuros que se extendían sobre el valle, cantó un ruiseñor, y otros contestaron pálidamente a la distancia, y Nuin por poco no se desmaya ante el encanto de ese lugar de ensueño, y supo que había entrado en Murmenalda o el Valle del Sueño, donde es siempre la hora de la primera y tranquila oscuridad bajo las jóvenes estrellas, y el viento no sopla. Descendió entonces Nuin más profundamente en el valle pisando con levedad, dominado por un asombro que no había conocido antes, y aquí que vio bajo los árboles el cálido crepúsculo poblado de formas dormidas, algunas enlazadas en parejas y otras dulcemente dormidas a solas, y Nuin se detuvo y se maravilló respirando apenas. Entonces, asustado de súbito, se volvió y salió furtivamente de aquel sitio consagrado, y volviendo otra vez por el pasaje a través de la montaña, marchó deprisa a la vivienda de Tú, y yendo al encuentro del más anciano de los magos, le dijo que acababa de llegar de las tierras del este, y Tú sintió muy poca alegría al saberlo, no más que cuando Nuin terminó de contarle lo que había visto. Y me pareció, dijo, que todos los que dormían eran niños pequeños, aunque tenían la estatura de los más altos de los elfos. Entonces Tú sintió miedo de Manbe, más aún, de Ilúvatar el señor de todo, y le dijo a Nuin. Ahora bien, cuando Baire hubo terminado, dijo Gilfanon, no os quejéis si mañana tejo un largo cuento, pues las cosas que he de narrar cubren un largo periodo, y he esperado mucho para narrarlas. Y Lindo se echó a reír diciendo que podía contar todo lo que sabía y satisfacerle el corazón. Pero al día siguiente Gilfanon ocupó el asiento y empezó de esta manera. Ahora muchas de las cosas más antiguas de la tierra han quedado olvidadas porque se perdieron en la oscuridad que había antes de brillar el sol, y no hay ciencia que pueda recuperarlas. Sin embargo, esto quizá es nuevo para los oídos de muchas de los aquí reunidos. Cuando los Teleri, los Noldoli y los Solosinti partieron detrás de Orome y después encontraron Valinor, no era esa, sin embargo, la totalidad de la raza de los Eldali, y los que se quedaron atrás son los que muchos llaman los Endi, las hadas perdidas del mundo, pero vosotros, los elfos de Kor, llamáis Ilkorins, los elfos que nunca vieron la luz de Kor.
De estos, algunos cayeron por el camino o se perdieron en las tinieblas sin senderos de aquellos días, despistados y recién despiertos en la tierra, pero eran mayoría los que no habían abandonado Pálice, y durante mucho tiempo vivieron en los pinares de Pálice, o se sentaban en silencio contemplando las estrellas espejadas en las aguas del despertar, pálidas y quietas. Tan vastas edades transcurrieron sobre ellos, que la llegada de Nornore a Pálice se desvaneció en una leyenda distante, y se decían unos a otros que sus hermanos habían partido hacia el oeste, hacia las islas resplandecientes. Allí, decían, moran los dioses, y los llamaban el gran pueblo del oeste, y creían que vivían en el mar, en islas iluminadas por el fuego, pero muchos no habían visto siquiera las grandes olas de esas poderosas aguas. Ahora bien, a los Eldar o Endi, Ilúvatar les había dado el don de la palabra, y solo la separación de sus destinos los ha cambiado y hecho diferentes. Sin embargo, nada se ha transformado tampoco como la lengua de los elfos oscuros de Pálice 2. Ahora el cuento habla de cierto duende, y le da el nombre de Tú, el mago, pues era más hábil en artes mágicas que nadie que haya vivido nunca más allá de la tierra de Valinor, y viajando por el mundo, encontró a los elfos, 3 y los reunió y les enseñó muchas cosas profundas, y fue para ellos una especie de rey poderoso, y los cuentos que entre ellos se cuentan lo llaman el Señor del Crepúsculo, y a todas las hadas de su reino, Isildio gente del anochecer. Ahora bien, los lugares alrededor de Koibieneni, las aguas del despertar, son escarpados y llenos de rocas poderosas, y la corriente que alimenta esas aguas cae en ellas por una profunda hendedura. Una hebra pálida y delgada, pero la salida de ese lago oscuro estaba bajo tierra y fluía por innumerables cavernas cada vez más bajas en el seno del mundo. Allí estaba la morada de Tú, el mago, y esos sitios son de profundidad insondable, pero ahora las puertas están selladas desde hace mucho, y nadie conoce ya la entrada. Había una pálida luz azul y plateada siempre vacilante y muchos extraños espíritus iban y venían entre el número de los elfos. Ahora bien, entre todos esos elfos había un tal Nuin, y era muy sabio y le gustaba recorrer largos espacios, porque los ojos de los Isildi se habían vuelto extremadamente penetrantes y podían seguir los tenues senderos de aquellos días en penumbra. Una vez fue Nuin muy lejos hacia el este de Pálice, y pocos de los suyos lo acompañaban, y a esas regiones Tú nunca los mandaba a cumplir recado alguno, y sobre ellas se contaban cuentos extraños, pero ahora la curiosidad venció a Nuin, y avanzando hasta muy lejos, llegó a un sitio extraño y maravilloso, nunca había visto nada semejante. Un muro como una montaña se levantaba ante él, y mucho tiempo buscó un modo de sobrepasarlo, hasta que se topó con un pasaje, y era muy oscuro y estrecho, entraba en el gran acantilado y descendía serpenteando a través de él. Cobró coraje entonces y siguió esta senda angosta hasta que de pronto los muros bajaron a un lado y a otro, y vio que había encontrado la entrada de un gran espacio encerrado en un anillo de montañas ininterrumpidas cuya extensión no podía determinar en la penumbra. De pronto a su alrededor se precipitaron los dulces olores de la tierra, no había fragancias más adorables en los aires de Valinor, y se quedó bebiendo los perfumes con profundo deleite, y entre la fragancia de las flores, nocturnas, llegaban los profundos olores que los pinares sueltan en los aires de la medianoche. De pronto, a lo lejos abajo en los bosques oscuros que se extendían sobre el valle, cantó un ruiseñor, y otros contestaron pálidamente a la distancia, y Nuin por poco no se desmaya ante el encanto de ese lugar de ensueño, y supo que había entrado en Murmenalda o el Valle del Sueño, donde es siempre la hora de la primera y tranquila oscuridad bajo las jóvenes estrellas, y el viento no sopla. Descendió entonces Nuin más profundamente en el valle pisando con levedad, dominado por un asombro que no había conocido antes, y aquí que vio bajo los árboles el cálido crepúsculo poblado de formas dormidas, algunas enlazadas en parejas, y otras dulcemente dormidas a solas, y Nuin se detuvo y se maravilló respirando apenas.
Entonces, asustado de súbito, se volvió y salió furtivamente de aquel sitio consagrado, y volviendo otra vez por el pasaje a través de la montaña, marchó deprisa a la vivienda de Tu, y yendo al encuentro del más anciano de los magos, le dijo que acababa de llegar de las tierras del este, y Tu sintió muy poca alegría al saberlo, no más que cuando Nuin terminó de contarle lo que había visto. Y me pareció, dijo, que todos los que dormían eran niños pequeños, aunque tenían la estatura de los más altos de los elfos. Entonces Tu sintió miedo de Manbe, más aún, de Ilúvatar el señor de todo, y le dijo a Nuin. Aquí se interrumpe el cuento de Gilfanon. El mago Tu y Nuin, el elfo oscuro, desaparecen de la mitología para no volver nunca más, junto con la maravillosa historia del encuentro de Nuin con las formas de los padres de la humanidad, todavía dormidos en el valle de Murmenalda, aunque por la naturaleza de la obra y los diversos grados de atención que mi padre concedió luego a las diferentes partes, no siempre es posible distinguir entre los elementos abandonados definitivamente y los tenidos en suspenso indefinido. Y aunque es lamentable que este cuento haya sido abandonado, no estamos enteramente a oscuras sobre cómo habría continuado la narración. Me he referido ya, en la nota 3 a el encadenamiento de Melkor, a la existencia de dos planes o esbozos para el proyecto de los cuentos perdidos, y he dicho que uno de ellos es un resumen de los cuentos tal como existen, mientras que el otro es un proyecto, una revisión que nunca fue emprendida. No cabe duda de que el primero de ellos, que para el propósito de este capítulo llamaré B, se compuso cuando los cuentos perdidos habían alcanzado el más alto punto de su desarrollo, tal como están representados en los últimos textos y arreglos que aparecen en este libro. Ahora bien, cuando este esbozo llega al cuento de Gilfanon, se vuelve enseguida mucho más detallado, pero luego se reduce otra vez, refiriéndose brevemente a los cuentos de Tinubiel, Túrin, Tue y el collar de los enanos, y se vuelve otra vez más detallado al llegar al cuento de Arendel. Resulta claro, pues, que B es la forma preliminar, de acuerdo con el método utilizado regularmente por mi padre en aquellos días, del cuento de Gilfanon, y en verdad, la parte del cuento que fue escrita como narración acabada, evidentemente sigue el esbozo muy de cerca, aunque lo expande de manera sustancial. Hay también un esbozo extremadamente desordenado, aunque detallado, del asunto del cuento de Gilfanon, que aunque se aproxima a B, incorpora detalles de los que B carece, y viceversa, este es, casi sin duda alguna, el predecesor de B, y en ese capítulo se lo llamará A. El segundo esbozo al que nos referimos arriba, un proyecto irrealizado de revisión de la obra entera, introduce elementos que no es preciso comentar aquí. Baste decir que el marinero era ahora Elfwine y no Eriol, y que la historia anterior había sido cambiada, pero que el plan general de los cuentos mismos había quedado en gran parte intacto, con varias notas que indicaban que había que abreviarlos o reconstruirlos. A este esbozo lo llamaré D. No es posible saber cuánto tiempo transcurrió entre B y D, pero creo que probablemente no fue mucho. Parece posible que este nuevo plan estuviera asociado con la súbita interrupción del cuento de Gilfanon. Como ve, D entra de pronto en detalles mucho más acabados al llegar a esta altura. Por último, en un esbozo mucho más breve y sumario, que añade no obstante uno o dos puntos interesantes, también. A Elfwine reemplaza a Eriol, este seguía a B y precedía a D, y se lo llama aquí C. No expondré todos estos esbozos in extenso, ya que hay entre ellos numerosas superposiciones. Por otra parte, combinarlos todos en uno sería a la vez confuso e inexacto. Pero como los esbozos A y B son muy parecidos, pueden fácilmente combinarse en uno, y sigo esta narración de acuerdo con D, teniendo en cuenta G en la medida en que añada algo interesante. Y como en lo que respecta al cuento de Gilfanon los esbozos están claramente divididos en dos partes, el despertar de los hombres y la historia de los gnomos en las grandes tierras, trato cada una de ellas por separado. No hay necesidad de dar el material de los esbozos para el comienzo del cuento de Gilfanon tal como fue escrito, pero es necesario tener en cuenta algunos puntos de diferencia entre los esbozos y el cuento.
A y B llaman al mago rey Tubo, no tú, en C no tiene nombre, y en D, es tú, el duende, como en el cuento. En A, este ser tiene asociaciones negativas. Melkor se encuentra con Tubo mientras está cautivo en Mandos. Le enseña a Tubo magia negra. Esto fue tachado, y nada más se dice de la cuestión, pero tanto A como B cuentan que fue después de la huida de Melkor y la ruina de los árboles cuando Tubo entró en el mundo y estableció un reinado mágico en las tierras medias. En A se dice que solo los elfos que se quedaron en Pálice pertenecen al pueblo de los Teleri, más tarde, los Vanyar. Este pasaje del cuento de Gilfanon es el primer indicio que tenemos de la existencia de tales elfos. Véase el comentario a la llegada de los elfos, y me inclino a pensar que la concepción de los elfos oscuros, posteriormente los Avari, que nunca partieron desde las aguas del despertar solo aparecieron más tarde, durante la composición de los cuentos perdidos. Pero el nombre Endi, que aparece aquí por primera vez en las narraciones primitivas, es utilizado algo ambiguamente. En el fragmento del cuento escrito, las palabras, los que quedaron atrás son los que muchos se lee la mano Endi, las hadas perdidas del mundo, 5 pero vosotros los elfos de Cor los llamáis Silcorins, parecen una declaración del todo explícita, los Endi equivalen a los elfos oscuros, pero un poco más adelante Gilfanon habla de los Eldar o los Endi, y en el esbozo B se dice que, muchos de los miembros del pueblo original llamado Endi, el nombre Eldar les fue dado por los dioses, permanecieron en Pálice. Estas últimas afirmaciones parecen demostrar con toda claridad que Endi era un término con que se pretendía designar a todos los elfos. La contradicción, sin embargo, es sólo aparente. Endi era en verdad el nombre original de todos los elfos, y Eldar, el nombre dado por los dioses y adoptado por los elfos de Valinor, los que se quedaron, conservaron el viejo nombre de Endi. La primitiva lista de palabras de la lengua nómica dice explícitamente que con el nombre de Elda los dioses llamaban a las hadas, y fue adoptado por ellas en muy amplia medida. Los Silcorins conservaron el viejo nombre de Endi, y este fue adoptado como el nombre de los clanes reunidos en Tol Eressëa. 6. Tanto en A como en B se añade que los dioses no hablaban entre sí las lenguas de los Eldali, pero podían hacerlo y comprendían todas las lenguas. Los más sabios de entre los elfos aprendieron el lenguaje secreto de los dioses y durante mucho tiempo atesoraron ese conocimiento, pero después de la llegada a Tol Eressëa ninguno lo recordaba, salvo Imbir, y ahora esa lengua ha muerto, salvo en la casa de Meril. Compárense con esto las observaciones que hace Rumi la Eriol. Hay además la lengua secreta en que los Eldar escribieron muchas poesías y libros de sabiduría e historias de antaño y cosas primordiales, y sin embargo no la hablan. Solo los Valar emplean esa lengua en sus altos consejos, y no son muchos los Eldar de nuestros días que pueden leerla o descifrar sus caracteres. Las palabras con que Nwin le describe a Tu la estatura de los dermientes en el valle de Murmenalda son curiosas. En A se añade, los hombres al principio tenían casi la misma estatura de los elfos, siendo las hadas mucho más altas y los hombres más pequeños que ahora. A medida que el poder de los hombres fue creciendo, las hadas han menguado y los hombres han crecido un tanto. Otras declaraciones de ese tiempo señalan que los hombres y los elfos eran de una estatura muy similar y que la disminución de la de los elfos estaba estrechamente relacionada con la llegada de los hombres y su dominio. Por tanto, las palabras de Nwin son desconcertantes, especialmente porque en A preceden inmediatamente al comentario sobre la similitud original, y solo pueden querer decir que los durmientes de Murmenalda eran muy altos comparados con los elfos. Que los durmientes eran en verdad niños, no meramente parecidos a niños en algún aspecto, queda claro en D. Nwin encuentra el Valle del Sopor, Murmelanda, donde yacen dormidos innumerables niños. Llegamos ahora al punto en el que la narración se desarrolla solo en forma esbozada. El despertar de los hombres. Según los primeros esbozos. El mago Tubo le dijo a Nwin que los durmientes que había visto eran los nuevos hijos de Ilúvatar y estaban esperando la luz. Prohibió que ninguno de los elfos los despertara o visitara esos lugares, pues temía la ira de Ilúvatar,
pero no obstante Nuin iba allí a menudo, y los observaba sentado en una roca. En una ocasión tropezó con uno de los durmientes, que se agitó, pero no despertó. Por fin, vencido por la curiosidad, despertó a dos de ellos, llamados Hermón y Elmir, eran mudos y estaban muy asustados, pero él les enseñó la lengua ilcorín, por esa razón es llamado Nuin, padre del lenguaje. Luego llegó el primer amanecer, y Hermón y Elmir, solos entre los hombres, vieron el sol que se alzaba por primera vez en el oeste y avanzaba hacia el puerto del este. Entonces los hombres salieron de Murmenalda como un ajuste de niños adormilados. En el cuento de El ocultamiento de Valinor, el puerto del este solo se construyó después de transcurrido mucho tiempo desde la primera salida del barco del sol. Es interesante que los primeros hombres, Hermón y Elmir, fueran despertados por Nuin antes de la primera salida del sol, y aunque Tubo sabía que los hombres estaban a la espera de la luz, no se establece conexión alguna entre el acto de Nuin y la salida del sol. Claro que no es posible juzgar el tenor interno de la narración a partir de estos resúmenes. También es notable que mientras que la lengua de los elfos, en su origen una y la misma, fuera un don directo de Ilúvatar, los hombres nacieran en el mundo sin lengua alguna y la recibieran por la instrucción que les impartió un ilcorín. Cf. El Silmarillion, también se cuenta que estos hombres, la gente de Beor, tenían tratos desde hacía ya mucho con los elfos oscuros, al este de las montañas, y que de ellos habían aprendido gran parte de la lengua élfica, y como todas las lenguas de los Endi tenían un único origen, la lengua de Beor y de su gente se asemejaba a la élfica en muchas palabras y modos. En este punto de la historia aparecen los agentes de Melkor, los Ubanimor, criados en la tierra, por él, los Ubanimor, que son monstruos, gigantes y ogros, han sido ya mencionados en la llegada de los Valar, y Tubo protegió a hombres y a elfos contra esos monstruos y contra los duendes malignos. Menciona además a los orcos. Un sirviente de Melkor llamado Fukilofangli entró en el mundo, y confundiéndose entre los hombres, los pervirtió, de modo que traidoramente se volvieron en contra de los Ilcorins. Sigue la batalla de Pálice, en la que la gente de Hermón luchó al lado de Nuin. Según los duendes y los hombres que les prestaron ayuda fueron derrotados, pero Bela llama una batalla indecisa, y los hombres corrompidos por Fangli huyeron y se convirtieron en tribus incultas y salvajes, que veneraban a Fangli y a Melkor. Luego, solamente, Pálice cayó en poder de Fangli y su ejército de Nauglat, o enanos. En los primeros escritos los enanos se consideran siempre un pueblo malvado. Por este esbozo se ve que la corrupción de algunos hombres en el principio de los días por mediación de Melkor era un rasgo de la primera fase de la mitología, pero de toda la historia esbozada aquí solo haya lo más una sugerencia en el Silmarillion. Hay una oscuridad detrás de nosotros, dijo Beor, y le hemos dado la espalda, y no deseamos volver allí ni siquiera con el pensamiento. 7. El despertar de los hombres. Según los esbozos posteriores. Se dice aquí al principio de la narración que los Ubanimor de Melkor habían escapado cuando los dioses destruyeron la fortaleza del norte y andaban errantes en los bosques. Fankil, sirviente de Melkor, vivía en libertad en el mundo. Fankil igual a Fangli / Fukil en A y B. En C es llamado hijo de Melkor. Fankil fue mencionado ya en un punto anterior de D, cuando en la época del despertar de los elfos, Fankil y muchas formas oscuras escaparon al mundo. Véase el encadenamiento de Melkor, nota 3. Nuin, padre del lenguaje, que fue una y otra vez a Murmenalda a pesar de las advertencias de Tu, que aquí no se especifican, despertó a Hermón y a Elmir, y les enseñó el lenguaje y muchas otras cosas. Solo Hermón y Elmir entre los hombres vieron el sol que se alzaba en el oeste, y las semillas de Palurien que reventaron en hojas y flores. Las huestes de los hombres salieron como niños adormilados, levantando un sordo clamor ante el sol. Cuando regresó lo siguieron hacia el oeste, y sintieron un miedo espantoso de la primera noche. Nuin y Hermón y Elmir les enseñaron el lenguaje.
Los hombres crecieron en estatura y obtuvieron conocimientos de los elfos oscuros. 8 Pero tú se desvaneció ante el sol y se escondió en las cavernas insondables. Los hombres habitaron el centro del mundo y desde allí se expandieron en todas direcciones y transcurrió una muy vasta era. Fanquil, junto con los enanos y los trasgos, se mezclaron con los hombres y sembraron la discordia entre ellos y los elfos, y muchos hombres ayudaron a los enanos. Solo la gente de Hermón estuvo al lado de las hadas en la primera guerra entre trasgos y elfos. Trasgos es aquí una corrección de enanos, y esta, a su vez, de hombres, que se llama la guerra de Pálice. Nuin murió víctima de los trasgos, por causa de la traición de los hombres. Muchos clanes de los hombres fueron conducidos a los desiertos del este y los bosques del sur, donde se volvieron pueblos oscuros y salvajes. Las huestes de Taregel y Corin marcharon hacia el noroeste escuchando el murmullo de los gnomos, y muchos de los clanes perdidos se les unieron. La historia de los gnomos exiliados. Según los primeros esbozos, los gnomos, después del paso del Caraxe, se esparcieron por Isilome, donde tuvieron dificultades con la gente sombría, llamada en A la gente duende, y en B, los duendes subalear. Nos hemos encontrado ya con la gente sombría en Isilome en el cuento de la llegada de los elfos, así llaman los hombres, después de ser encerrados en Isilome por Melkou, a los elfos perdidos que permanecieron allí cuando se extraviaron abandonando Pálice. Se verá en los esbozos posteriores que esta gente sombría era un pueblo desconocido completamente diferente de los elfos, y parece, por tanto, que el nombre se preservó, aunque la denotación fue nueva. Los gnomos encontraron las aguas de Asgonasterisco y acamparon allí, luego tuvieron lugar el cómputo del pueblo, el nacimiento de Turgon con las profecías y la muerte de Feanor. Sobre este último asunto los esbozos difieren. Ena fue Nóleme, llamado también Fingolma, el que murió, su barca se desvanece por una senda oculta, la misma, según se dice, por la que escapó Tue. Navegó para celebrar sacrificios en una isla rocosa de Asgon. ¿A quién ofrecía esos sacrificios? En B, como se escribió primero, también fue Fingolma, Nóleme, el muerto, pero su nombre fue reemplazado por el de Feanor. La barca se desvaneció por una senda oculta, la abertura, según se dice, que los Noldoli ensancharon luego y convirtieron en el camino por el que Tue escapó. Navegó hacia la isla rocosa de Asgón porque allí vio brillar algo que, según creyó, eran joyas. Abandonando Asgón, los gnomos cruzaron las montañas de la amargura y libraron la primera batalla con los orcos al pie de las montañas de hierro. Para las montañas de hierro como el límite austral de Isilome, véanse los comentarios a el encadenamiento de Melkou y a el robo de Melkou. En el cuento de Tinubiel, Beren venía de Isilome, desde más allá de las montañas de la amargura, y, a través de los horrores de las montañas de hierro, parece, pues, claro que las montañas de la amargura y las montañas de hierro se identifican. El próximo campamento de los gnomos estaba, junto a Sirion, que aparece aquí por primera vez, y aquí por primera vez los gnomos se encuentran con los Ilkorins. Añade que los Ilkorins pertenecían originalmente a los Noldoli, y se habían extraviado durante el abandono de Pálice. Los gnomos se enteraron por ellos de la llegada de los hombres y de la batalla de Pálice, y ellos dieron a los Ilkorins noticias de Valinor y de la búsqueda de las joyas. Ahora aparece aquí por primera vez Maedhros, hijo de Feanor. Anteriormente, en el cuento de El robo de Melkou, se dio ese nombre al abuelo de Feanor. Maedhros, guiado por los Ilkorins, condujo un ejército a las montañas, sea, para buscar las joyas, a, o, para buscar la morada de Melkou, b, quizá la lectura correcta sea aquí, en busca de la morada de Melkou, como dice en C, pero fueron rechazados con una gran masacre de las puertas de Angamandi, y el mismo Maedhros fue apresado vivo y torturado, por no querer revelar las artes secretas de los Noldoli para la hechura de joyas, y una vez mutilado lo enviaron de vuelta a los gnomos. En A, donde era todavía Nóleme el que moría en las aguas de Asgón en lugar de Feanor, era este quien conducía al ejército en contra de Melkou, y quien era capturado,
torturado y mutilado. Entonces los 7 hijos de Fëanor juraron enemistad eterna contra cualquiera que se apoderara de los Silmarils. Esta es la primera aparición de los 7 hijos y del juramento, aunque el hecho de que Fëanor tuviera hijos se menciona en el cuento del Sol y de la Luna. Las huestes de Melkor se aproximaron entonces al campamento de los gnomos junto a Sirion, y los gnomos huyeron hacia el sur para vivir en Gorfalon, donde conocieron a los hombres, tanto a los buenos como a los malos, pero sobre todo conocieron al pueblo de Hermón, y les fue enviada una embajada a Tubo, a Timbelint, esto es, Tingol. Véase el comentario a la llegada de los elfos, y a Hermón 9 se dispuso un gran ejército de gnomos, y corins y hombres al mando de Fingolma, Nóleme, en el Valle de las Fuentes, llamado después el Valle de las Aguas Lloradas. Pero el mismo Melkor entró en las tiendas de los hombres y los engañó, y algunos de ellos cayeron a traición sobre la retaguardia de los gnomos al tiempo que el ejército de Melkor los atacaba, a otros Melkor los persuadió de que abandonaran a sus amigos, y a estos, junto con otros que logró extraviar con hechizos y nieblas, los llevó con engaño a la tierra de las sombras. Con esto se hace la referencia en el cuento de la llegada de los elfos al encierro de los hombres en Isilome por Melkor. Luego tuvo lugar la terrible batalla de las lágrimas innumerables. Solo los hijos de Urín asterisco entre los hombres lucharon hasta el final, y nadie, excepto 2 mensajeros, salió con vida de la refriega. Turgon y un gran regimiento, viendo el día perdido, se volvieron y les cortaron la retirada rescatando mujeres y niños. Turgon fue perseguido, y hay una referencia al sacrificio de Mablón el Ilcorín para salvar al ejército. Maedhros y los otros hijos de Fëanor riñeron con Turgon, porque querían el liderazgo, y partieron hacia el sur. El resto de los sobrevivientes y los fugitivos fueron rodeados, y juraron lealtad a Melkor, y éste montó en cólera, porque no pudo descubrir a dónde había huido Turgon. Después de una referencia a las minas de Melkor, y el hechizo del miedo insondable, el hechizo que Melkor imponía a sus esclavos, la historia termina con la construcción de Gondolin, y la división entre hombres y elfos en Isilome a causa de la batalla de las lágrimas innumerables. Melkor fomentó la desconfianza e hizo que se espiaran de continuo mutuamente, para que así no se combinaran en su contra, y creó las falsas hadas a semejanza de las auténticas, y éstas engañaron y traicionaron a los hombres. 10. Como los esbozos en este punto vuelven a reducirse a meros encabezamientos para los cuentos de Tinubiel, Turín, etc., es evidente que el cuento de Gilfanon habría terminado aquí. La historia de los gnomos exiliados. Según el esbozo posterior, los gnomos residieron en la tierra de las sombras, esto es, Isilome, y allí tuvieron trato con la gente sombría. Estos eran duendes, nadie sabe de dónde venían, no pertenecen a los Valar ni tampoco a Melkor, pero se piensa que provenían del vacío exterior y de la oscuridad primordial, cuando el mundo acababa de hacerse. Los gnomos encontraron las aguas de Mitrim, Asgón, y allí murió Fëanor, ahogado en ellas, fabricaron armas por primera vez, y excavaron las montañas oscuras. Esto resulta curioso, pues se había dicho en la narración de la matanza de los parientes en Alcalunte que Asim-Yur y Ronos Eldar por primera vez bajo las armas de sus parientes. De cómo los Eldar tuvieron armas a su disposición por primera vez fue una cuestión incierta durante largo tiempo. Los gnomos peleaban ahora con los Orcus por primera vez y se apoderaron del paso de las montañas de la amargura, así escaparon de la tierra de las sombras para temor y asombro de Melkor. Penetraron en el bosque de Artene, posteriormente Dories, y la región de las grandes llanuras, quizá la precursora de la posterior Talat Tirnen, la llanura guardada de Nargothrond, y las huestes de Nóleme crecieron hasta hacerse muy numerosas. Practicaron muchas artes, pero no permanecían mucho tiempo asentados en sitio alguno. El principal campamento de Nóleme se extendía alrededor de las aguas de Sirion, y los gnomos rechazaron a los Orcus hasta el pie de las montañas de hierro. Melkor agrupó todo su poder con ira secreta. Nació Turgon, de Nóleme. Maedhros, el hijo principal de Fëanor,
condujo un ejército contra Angband, pero fue rechazado con fuego desde las puertas, y fue cogido vivo y atormentado de acuerdo con C, repitiendo la historia del primer esbozo, porque no quiso revelar las artes secretas de la fabricación de joyas. No se dice aquí que Maedhros fuera liberado y devuelto a los suyos, pero se lo sobreentiende por el juramento de los 7 hijos. Los 7 hijos de Fëanor juraron odio eterno contra todos, dioses, elfos u hombres, que tuvieran en su poder los Silmarils, y los hijos de Fëanor abandonaron las huestes de Nóleme y volvieron a Dor Lomin, donde se convirtieron en una raza poderosa y feroz. Las huestes de Taregel y Corin encontraron a los gnomos en la fiesta de la reunión, y los hombres de Hermón vieron a los gnomos por primera vez. Entonces las huestes de Nóleme, aumentadas por las de Tareg y por los hijos de Hermón, se prepararon para la batalla, y se enviaron mensajeros al norte, al sur, al este y al oeste. Solo Timbelint rechazó la convocatoria, y dijo, no vayáis a las montañas. Húrin y Egner * marcharon con incontables batallones. Melkor retiró todas sus fuerzas, y Nóleme creyó que tenía miedo. Las huestes de elfineses se dirigieron a las tierras derruidas y acamparon en el Valle de las Fuentes, Gorfalong, o, como se lo llamó más tarde, el Valle de las Aguas Lloradas. La narración de los acontecimientos anteriores a la Batalla de las Lágrimas innumerables difiere en el esbozo de los anteriores, incluyéndose. En estos, los gnomos huían del campamento junto a Sirion cuando las huestes de Melkor se aproximaban y se retiraban a Gorfalon, donde se reunían las vastas huestes de los gnomos, los Ilkorins y los hombres, y se dispusieron en orden de batalla en el Valle de las Fuentes. Ende no hay mención alguna de una retirada de las huestes de Nóleme, más bien parece que avanzaron desde el campamento junto a Sirion al Valle de las Fuentes, Gorfalong. Pero dada la naturaleza de estos esbozos, no es posible precisarlo demasiado. El esbozo C, que termina aquí, dice que cuando los gnomos encontraron hombres por primera vez en Gorfalon, les enseñaron artesanías. Este es uno de los puntos de partida, sin duda, de los posteriores amigos de los elfos de Beleriand. Algunos hombres traidores sobornados por Melkor se infiltraron en el campamento como trovadores. Melkor cayó sobre ellos al amanecer en una lluvia gris y a continuación ocurrió la batalla de las lágrimas innumerables, de la que no se ha contado toda la historia, pues ningún gnomo quiere hablar de ella. En el margen mi padre escribió, Melkor estuvo personalmente allí. En el primer esbozo Melkor en persona entraba en el campamento de sus enemigos. En la batalla, Nóleme quedó aislado y recibió la muerte, y los orcos le arrancaron el corazón, pero Turgon rescató el cuerpo y el corazón, y este se convirtió en un emblema. Casi la mitad de los gnomos y los hombres murieron allí. Los hombres huyeron, y solo los hijos de Húrin resistieron con firmeza hasta recibir la muerte, pero Húrin fue atrapado. La ira de Turgon fue terrible, y su gran batallón se abrió camino fuera de la lucha con meros actos de heroísmo. Melkor envió tras ellos un ejército de Balrogs, y Mablon el Ilkorin murió cuando intentaba salvar a sus compañeros. Turgon huyó hacia el sur a lo largo del Sirion, recogiendo a las mujeres y los niños de los campamentos, y ayudado por la magia del río, escapó a un sitio secreto donde Melkor no pudo encontrarlo. Los hijos de Fëanor llegaron demasiado tarde y encontraron un campo desolado, mataron a los saqueadores que quedaban y después de sepultar a Nóleme, levantaron el más grande montículo del mundo sobre él y los gnomos. Se lo llamó la Colina de la Muerte. Siguió la servidumbre de los Noldoli. Los gnomos estaban amargados por la traición de los hombres, y la facilidad con la que Melkor los había engañado. El esbozo termina con referencias a las minas de Melkor, el hechizo del miedo insondable, y la mención de que todos los hombres del norte fueron encerrados en Isilome. El esbozo devuelve entonces a la historia de Beren y Tinubiel, y se conecta naturalmente con el cuento que se acaba de abocetar. Beren, hijo de Egner, abandonó Dor Lomin y se encaminó a Arteme. Esta es la próxima historia que ha de contarse junto al hogar de los cuentos, como también en el esbozo B, en de el asunto del cuento de Gilfanon ha de abarcar 4 noches.